Buenos días, hermanos. Y buenos días, hermanos que están en casa también. Sabemos que no todos pudieron venir esta mañana, pero los saludamos desde acá también y oremos que quizás la otra semana podamos estar aquí todos. Sería una bendición muy grande. Y los invito a ir al libro de Isaías, el capítulo 9, esta mañana. El capítulo 9. Y estamos viendo este libro y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este libro, pero aquí hay un poco de todo. Entonces leí a alguien que decía que es como un microcosmo de toda la Biblia, el libro de Isaías, porque aquí hay de todo. Y hoy vamos a ver una palabra de juicio, una palabra fuerte, y le he puesto título al mensaje: ¿qué hacemos ante el juicio de Dios? ¿Qué hacemos ante el juicio de Dios? Y aquí miren conmigo el versículo, capítulo 9, el versículo 8. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Ok, recuerdan que Isaías está dando una profecía para Judá, la tribu de Judá y Benjamín del sur, y aquí vemos que hay una palabra para Israel, en el norte, que las 10 tribus del norte, y eso nos indica que esto no es propiamente para Judá, sino que Judá debe aprender de lo que estaba pasando en Israel, en el norte. Y todo este pasaje me hizo pensar en algo que vimos con el pastor Alfredo el martes, cuando íbamos en el carro de aquí para la casa, y estábamos ahí pasando casi antes del puente de Mamatoco, y hay una bonga gigantesca, bueno, hay varias ahí, pero se cayó la que está al lado de Corpamag. ¿Cuántos vieron el video de esa caída de ese palo? Que fue impresionante, y ahí está todavía el tronco y da tristeza, ¿cierto? Realmente. Y pues leí un poco sobre eso y dicen que tenía una enfermedad este palo y que estaban tratando de salvarlo. Y dice que el periódico decía que la bonga fue sometida a un tratamiento juicioso por parte de agrónomos, fue encomendado a oraciones por parte de los habitantes del barrio, y fue por el desgaste en las raíces, por la enfermedad que lo afectaba, que finalmente, en un momento de debilidad, con tanta lluvia y la brisa, se cayó ese árbol. Y cuando pensamos en eso, nos ayuda a pensar en algo que estaba al borde del colapso. Porque por debajo, esas raíces ya estaban muy débiles, y con tanta lluvia y tanta presión, bueno, ya se cayó. Lo mismo vemos con Israel. Ellos estaban al borde del colapso también. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí esta palabra no es divertida para nada. Y he orado para que Dios use su palabra en nuestras vidas. Entonces, oremos juntos para que cada uno podamos escuchar de Dios esta mañana. Padre, queremos entregarte ese tiempo. Sabemos que esta palabra aquí es muy fuerte, Padre, y habla de tu furor, tu ira en contra del pecado. Padre, queremos orar que tú uses tu palabra en nuestra vida, porque a veces no queremos escuchar un mensaje tuyo así, pero está aquí en tu palabra, Padre. Y al igual que Judá, nosotros podemos aprender de la experiencia de Israel, y Padre, oramos que tú uses esto para darnos más temor de ti, para darnos, Padre, más conciencia de nuestro pecado, y también para darnos más amor para con los demás que no conocen a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén. Muy bien, entonces el comentarista Barry Webb dice que hay un declive en este pasaje, que lo vamos a ver. Él dice que empieza con un deterioro moral del pueblo. Después de la desintegración social del pueblo, el colapso nacional y la conquista de Israel de parte de Asiria. Recordemos que Asiria venía, y finalmente en el año 722 a.C. fue cuando llegaron para conquistar y llevarse esas tribus del norte, que fue un desastre nacional. Y
Yo estaba pensando esta mañana que a veces leemos esto y no pensamos cómo sería tener una nación en contra muchísimo más poderosa, porque Israel era una nación pequeñita, Asiria era el poder del mundo en ese tiempo y ellos estaban tocando la puerta. Y después recibir un mensaje del Señor de esta índole. Entonces, miremos aquí, hay una estructura interesante en el 9:12. Miren el versículo 12. Y la última parte del versículo dice, ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y es una frase que se repite 4 veces, hermanos. De hecho, ocurrió antes también, pero vemos ahí en el 12, en el 17, al final del versículo, ven lo mismo. En el 21 también, al final, exactamente lo mismo. Y en el capítulo 10, el versículo 4, exactamente lo mismo. Es decir, es una profecía con 4 estrofas de juicio. Y lo que vamos a ver hoy son los motivos del juicio del Señor. ¿Por qué tenía Dios furor en contra de ellos? De hecho, miremos el versículo 12 otra vez, el capítulo 9, 12. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y al leer esa frase es un poco ambigua, ¿cierto? ¿Qué significa cuando dice que la mano del Señor está extendida? En algunos contextos puede significar que está extendida en misericordia, pero hay que mirar el contexto, porque aquí, ¿en qué contexto ocurre? Pues dentro de un contexto de juicio, ¿cierto? Y de hecho, miren conmigo el capítulo 5, 25. Creo que ya vimos este versículo. Capítulo 5, el versículo 25. Porque aquí vemos algo sobre su mano. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahí es la misma frase en hebreo. Y en este contexto, eso indica qué tipo de mano extendida tiene el Señor. Pues es una mano extendida para herir, para castigar, para disciplinar, para hacerles ver su pecado. Entonces, ¿qué tal si el Señor nos dice que su mano está extendida contra nosotros? Su furor sobre nuestra vida. Eso sería terrible, ¿cierto? También si quieren mirar el capítulo 31, el versículo 3, un pasaje que no mencioné ayer, por cierto, el 31:3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Ahí vemos otro versículo que habla de la mano extendida del Señor en juicio, en ese caso contra Egipto, ¿cierto? Pero ¿por qué está extendida la mano del Señor en juicio? Como mencioné, vamos a ver 4 motivos del juicio. Miremos en el capítulo 9, el versículo 9 al 12, para ver el primer motivo. Aquí dice en el 9, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. Pero Jehová levantará los enemigos de Rezín contra él y juntará a sus enemigos del oriente los sirios y los filisteos del ponente, y a boca llena devorarán a Israel. Ni con todo eso ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Vemos aquí el primer motivo y lo vemos ahí en el 9, porque habla de Efraín y los moradores de Samaria, que es otra forma de hablar de estas tribus del norte, ¿cierto?
Y dice, con soberbia y con altivez de corazón, dicen. Ahí vemos el primer motivo. El primer motivo es la altivez del pueblo. Los que están tomando apuntes, la altivez del pueblo. Por eso el Señor está enfurecido con ellos y su mano está extendida contra ellos. ¿En qué sentido tienen altivez o soberbia? Pues en el versículo 10, el español es un poco difícil, ¿cierto? Por lo menos para mí lo fue. Y yo tengo aquí la nueva versión que dice, si se caen los ladrillos, reconstruiremos con piedra tallada. Si se caen las vigas del higuera, las repondremos con vigas de cedro. Entonces, ¿qué decían ellos? Ante el juicio de Dios, Dios es quien hizo caer los ladrillos, Dios es quien tumbó las higueras, y ellos, en vez de recibir eso como una corrección de parte del Señor, ¿qué dijeron? Sí, no importa. Nosotros vamos a hacer de cuenta que no pasó nada. Sí, y yo pensaba en lo que pasa a veces cuando uno está caminando, se resbala y se cae y trata de levantarse rapidito para que nadie se dé cuenta. ¿Lo han hecho? Yo lo he hecho varias veces y eso es lo que ellos querían hacer, como decir, bueno, Dios nos tumbó, pero no importa, vamos a construir, y dicen que incluso van a construir mejor, porque en vez de higuera van a poner cedro, en vez de ladrillos sencillos van a poner piedra tallada. Es decir, muestra mucha soberbia, porque ¿cuál debería ser su actitud? Si el Señor nos disciplina, ¿qué debemos decir? No pasó nada, Señor, yo sigo adelante como yo voy a hacer. No, pues suena muy orgulloso, ¿cierto? Y ellos realmente tenían orgullo de eso. De hecho, Samaria, la ciudad de Samaria, era conocida como una ciudad muy lujosa. En 150 años, ellos habían construido una ciudad elegante. Entonces tenían orgullo de lo que habían hecho. Y cuando el Señor envía un juicio, en vez de recibirlo bien, con humildad y agachar la cabeza y decir, Señor, aquí estamos para escucharte, dijeron, no, vamos nosotros a construir. Y suena un poco como la Torre de Babel, ¿cierto? Que en vez de hacer lo que Dios quería, ellos querían construir su propia torre para tener su propio nombre. Y eso es lo que vemos aquí con Israel, que querían construir y no recibir el juicio de Dios como Dios quería. Bien, cuando pensamos en nuestra vida ahora, ¿qué piensas cuando piensas en la ira de Dios? Yo sé que no queremos pensar en eso, porque queremos pensar más en su misericordia, más en su amor, más en su paciencia, pero Dios también, la palabra dice que Él es un Dios que tiene ira contra el pecado. ¿Y por qué tiene ira contra el pecado? ¿Recuerdan lo que le pasó a Isaías en el capítulo 6? Cuando él vio a Dios en su gloria, santo, 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 ¿qué hizo él? Su reacción fue muy diferente a la de Israel. En vez de tratar de levantarse, ¿qué dijo él? Yo estoy muerto, Señor. No hay nada que hacer. Y él esperó la limpieza del Señor y el ángel llegó para limpiar su pecado. Fue del Señor, ¿cierto? Pero eso es lo que debemos hacer nosotros al contemplar su ira. Debemos ver que es por su santidad que Él tiene ira en contra del pecado. Y muchas veces la gente quiere pintar a Dios como este Dios airado, como un hombre mal humorado o algo así. No, su ira está vinculada a su santidad. Y por ser el Dios santo, Él tiene que castigar el pecado, pero ellos no querían reconocerlo. Ahora, si rechazamos la idea de la ira de Dios, ¿qué va a pasar? Pues vamos a construir un ídolo de Dios. No va a ser el Dios bíblico, porque el Dios de la Biblia nos dice cómo es Él.
Entonces tenemos que ver cómo es Dios en todos sus atributos. Ahora, otra pregunta, ¿cómo reaccionas cuando Dios te disciplina? Cuando tú sabes que Él está permitiendo algo en tu vida para disciplinarte. La peor reacción sería tratar de hacer de cuenta que no pasó nada. Levantarte en tus fuerzas y decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Ponerse más terca, ¿cierto? Terco, como ellos hicieron. Entonces, en vez de rebelarnos, debemos humillarnos ante Él, ante su juicio. Miremos aquí ahora el segundo motivo, el 13, el versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Aquí vemos el segundo motivo del juicio de Dios, y lo vemos ahí, bueno, en todo el pasaje, porque dice que, por ejemplo, en el 15, el profeta que enseña mentira, habla ahí en el 16, sus gobernadores son engañadores, y lo más sorprendente es el 17, en la mitad del versículo, cuando habla de los jóvenes, los huérfanos, las viudas, y dice que todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. En todo esto vemos la falsedad del pueblo. Entonces, el segundo motivo del juicio de Dios es la falsedad del pueblo. Y vemos ahí que eso es desde arriba hacia abajo. Los profetas, ¿qué hacían ellos? ¿Qué debían hacer ellos? Pues debían predicar la palabra de Dios, ¿cierto? Debían dar la revelación de Dios, pero dice que eran mentirosos. Y también los gobernadores, ¿qué debían hacer ellos? Debían gobernar con justicia, con amor, con integridad. Y ahí dice que son engañadores y sus gobernados se pierden. También, como mencioné, el 17 es lo más sorprendente. Miren el 17. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia. Wow. Normalmente el Señor con los jóvenes, los huérfanos, las viudas, ¿cómo actúa el Señor con ellos? Es muy misericordioso, ¿cierto? Él muestra misericordia a las viudas, a los huérfanos. Hay un lugar especial en el corazón de Dios para ellos. Pero Él dice que la maldad, la falsedad había llegado tan profundamente al pueblo que incluso no tenía misericordia de ellos. ¿Por qué? Ahí en el 17 dice, porque todos son falsos y malignos y toda boca habla despropósitos. Toda boca hablaba con necedad, con falsedad, con mentira, con engaño. Y es por eso que el juicio de Dios estaba sobre ellos y su mano extendida sobre ellos. Y no pensemos, hermanos, que esto es solamente algo pequeño, ¿sí? Porque a veces la gente puede pensar que en una mentira no es gran cosa, ¿cierto? Pero vemos aquí que el problema era muy profundo. Miren conmigo el capítulo 5, el versículo 20, para recordar algo que vimos antes. El 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso quiere decir que la verdad ya no contaba para ellos.
Ya en vez de decir esto es verdad, miraban la mentira y decían esa mentira es verdad. En vez de decir lo que era diseñado bueno para Dios, ellos decían no, eso es malo. Y miren cómo estamos también como sociedad, que cada vez vamos en esa dirección, ¿cierto? Porque hoy día todo lo bueno de Dios, la gente quiere, bueno, los del mundo, obviamente no los cristianos, pero la gente quiere tildar eso de malo. El matrimonio, malo, opresivo. El orden en la sociedad también, ¿cierto? Muchas cosas que hoy día el mundo nos está diciendo. Y tenemos que mirar muy cuidadosamente qué dice Dios sobre la verdad. Porque tenemos que basar nuestra vida en la verdad de Dios y no en lo que el mundo nos está diciendo todo el tiempo. Y eso hoy día es cada vez más difícil, ¿cierto? Porque alguien dice algo y que dice otra persona, lo opuesto, y así va. A ver quién tiene más seguidores para decir que es correcto, ¿cierto? Pero en eso la verdad no es así. La verdad, ¿quién tiene la verdad? Dios la tiene, ¿cierto? Entonces, si estamos basando nuestra vida en lo que nos dice el mundo, estamos en problemas garrafales, ¿cierto? Eso como esa bonga, ese árbol, ese palo, las raíces estaban arruinadas y por eso no tenía fortaleza. Pero si en nuestra vida, la raíz de nuestra vida no es la verdad de Dios, lo mismo puede pasar, ¿cierto? En nuestras familias, si la verdad de Dios no es la raíz de nuestra familia, ¿qué va a pasar? Pues vamos a empezar a creer las mentiras de Satanás. Si la verdad de Dios no es la raíz de nuestra iglesia, ¿qué va a pasar? Lo mismo podría pasar, porque la falsedad tiende a corromper fácilmente. Y entonces por eso tenemos que tomar muy en serio lo que está diciendo el profeta aquí. Porque incluso los que uno pensaría que estarían bien estaban mal. El profeta, el anciano, ahí en el 15, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. ¿Y qué dice? Bueno, que Dios iba a juzgarlos por su falsedad, por su engaño. Entonces nosotros también, hermanos, tenemos que ser personas de la verdad. Y me encanta lo que dice el Salmo 15. Miren rápidamente el Salmo 15. Porque aquí nos da un cuadro muy diferente a lo que estamos viendo ahí en Isaías 9. El Salmo 15:1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y ahí vemos la clave. ¿Cómo vamos a ser personas de la verdad? Solamente si hablamos la verdad en nuestro corazón. Porque la mentira, ¿en dónde comienza? En el corazón, ¿cierto? Porque empezamos a creer mentiras de Satanás o del mundo sobre nosotros mismos. Y cuando empezamos a creer en nuestro corazón mentiras, ¿qué sale de nuestra boca? Lo mismo. Y hermanos, tenemos que confrontarnos con eso, porque tan fácilmente empezamos a justificar lo que hacemos o lo que decimos con mentiras. Y es tan fácil caer en eso. Cada vez que pecamos, ¿cuál es la tentación? Empezar a decirnos mentiras, ¿cierto? No, fue por esto que estoy pasando, claro, pobrecito yo, que fue por eso que pequé. O hasta no usamos esa palabra pequé, ¿cierto? No, fue una pequeña equivocación nomás. Y si pensamos en Adán y Eva, cuando Dios habla con ellos sobre su pecado, ¿qué hacen ellos? Adán dice, no, Señor, fue por la compañera que tú me diste. Pues, ¿de dónde salió esa mentira? De su corazón. ¿Qué debía decir Adán? Soy pecador, Señor, ten misericordia de mí. Yo pequé en contra tuya. Yo no te obedecí, pero en vez de hacerlo, culpa a su esposa.
¿Y qué hace Eva? No, fue esta serpiente que me engañó y comí. Pues ella tampoco quiso reconocer en su corazón lo que había hecho. Debía decir lo mismo, Señor, yo pequé contra ti. Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Y qué pasa? Con esa mentira, no, fue la culpa de mi esposo, es la culpa del vecino, es la culpa de no sé quién. Pues ahí empezamos a creer esas mentiras y mentiras sobre mentira, ¿qué pasa? Finalmente es como una casa de naipes, ¿no? Que se cae porque no tiene ninguna solidez. Y eso es lo que vemos aquí con Israel, que desde la cabeza hasta la viuda y los huérfanos eran personas completamente falsas. Y es una advertencia para nosotros también, porque Dios juzgará la falsedad. Y tenemos que pensar en eso, cómo estamos viviendo. Miren ahora el 18. Porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará a la mano derecha y tendrá hambre, y comerá a la izquierda y no se saciará. Cada cual comerá la carne de su brazo. Manasés a Efraín a Manasés, y ambos contra Judá. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿cierto? Aquí dice que iban a llegar al punto en donde se iban a comer, o bueno, cada cual comerá la carne de su brazo. ¿Qué quiere decir eso? Es una metáfora horrible, ¿cierto? Llegar a ese punto de desesperación, y vemos ahí en el 21 que hablaba especialmente de la discordia entre ellos, porque debían apoyarse mutuamente las tribus, pero en vez de hacer lo que pasó con las tribus, empezaron a tener rivalidad entre ellas, y sabemos de la división entre las tribus del norte y las del sur, y vemos ahí que Manasés y Efraín debían ser amigos, ¿cierto? Pero en vez de hacerlo, estaban en contra el uno al otro, y ambos contra Judá. Una discordia tremenda entre las tribus de Israel. Y es por eso el tercer motivo es la discordia del pueblo. La discordia del pueblo. Aquí estaba pensando en qué palabra usar, porque en el 18 habla de la maldad, ¿cierto? Pero cuando miramos más abajo, vemos la forma de esa maldad era especialmente la discordia entre ellos. Y algo que pasa con la discordia o la maldad, miren ahí el 18, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará. Hermanos, ¿qué pasa con la maldad o la discordia? Pues eso comienza como un fuego pequeño, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con un fuego? ¿Cuántos de ustedes han visto un fuego que se salió del control? ¡Wow! Y muchas veces la gente dice, no, yo voy a quemar unos palitos acá, ¿cierto? Y empieza el fuego y de repente viene una brisa y ya eso empieza a crecer y de repente ya se sale del control. Y así es con la discordia, así es con la maldad humana, porque cuando nosotros empezamos a sembrar discordia, eso es como un fuego. Y ese fuego, quizás uno piensa que no es gran cosa, pero puede hacer muchísimo daño. Y vemos aquí esa discordia entre ellos y todo el daño que hizo al pueblo. Y por eso Dios tenía su juicio en contra de ellos. Me gustó, como decía el comentarista John Oswald, él decía sobre la maldad, le decía que cuando dice que él dice lo siguiente, la naturaleza verdadera del pecado
es la rebeldía contra el orden de Dios para la vida. Y eso es lo que vemos aquí. Ellos tenían un orden, ellos debían estar unidos como hermanos y estaban ahí agarrados con sus hermanos. Y nosotros también hoy día podemos ver que esto pasa mucho, ¿cierto? Que debemos tener unidad y estamos muchas veces enemistados con los demás. Y muchas veces hay discordia en la iglesia o hay discordia en la sociedad. Y sabemos, hermanos, que estamos pasando por un momento difícil, ¿cierto? Como país. Y cuando pensamos en todo esto, esto nos enseña lo que no debemos hacer. Nosotros no debemos ser como una chispa, un fuego que quiere como prender fuego cada vez que tengamos la oportunidad, ¿cierto? Y en eso nosotros, ¿qué debemos hacer más bien? Pues hemos hablado de ser hacedores de paz, ¿cierto? Y sabemos que hay posiciones muy diferentes políticamente hablando, ¿cierto? Pero lo que tenemos que cuidarnos es de empezar a odiar o de pensar cosas en contra de otras personas, porque podemos tener diferencia, pero la pregunta es, ¿qué hacemos con esa diferencia? Si empezamos a tener rencor contra otras personas, si empezamos a vivir nuestra vida y buscar la forma de hacer daños a otros, eso es muy triste, ¿cierto? Y por eso también debemos estar orando mucho, porque nuestros gobernantes necesitan mucha sabiduría para estos momentos tan difíciles. Y Dios nos ha llamado a nosotros como iglesia también a ser hacedores de paz, porque el mundo quiere echar más gasolina a ese fuego y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros ahí? Tenemos que estar orando, tenemos que marcar una diferencia de ser personas de paz, ¿cierto? Entonces, vemos aquí finalmente que en el 19, que hay otro fuego, porque el fuego de la maldad es uno. ¿Notaron que hay dos fuegos aquí? El fuego del 18, porque la maldad se encendió como fuego, es el fuego de la maldad, de la discordia. Pero miren el 19. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. ¿De quién es ese fuego? De Dios, ¿cierto? Y esto es tremendo, porque Dios habla de su juicio, de su fuego contra la maldad, contra la discordia. Y la palabra de Dios habla de que al final habrá un lago de fuego. Y yo sé que nos cuesta mucho pensar en eso, ¿cierto? Pensar en ese juicio de Dios, pero tenemos que pensar en eso por dos razones. Primero, para saber que no vamos a ir allá. ¿Y cómo podemos saber eso? Solamente si conocemos a Cristo, quien pagó por nuestra iniquidad, por nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra discordia. Cristo pagó por eso en esa cruz y recibió el fuego de la ira de Dios sobre sí mismo. Pero ese sacrificio, ¿qué hacemos con él? Pues tenemos que recibirlo con fe, ¿cierto? Arrepentirnos de corazón y recibir por fe lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Y si es así, ya no tendremos que enfrentar el juicio final del lago de fuego. Por un lado. Por otro lado, también tenemos que recordar que toda persona que no ha conocido a Cristo va rumbo a ese fuego, rumbo a ese juicio. Y en términos del profeta, ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Y en Romanos 1, Pablo dice que la ira de Dios está contra toda impiedad de los hombres. ¿Cierto? La ira de Dios está sobre el pecador. Y nosotros, si tenemos las buenas nuevas de Cristo, ¿qué tenemos que hacer? No podemos callar estas noticias, sino que tenemos que compartirlas con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros.
¿cierto? Porque no queremos que vayan a ese juicio. Miremos ahora el capítulo 10, el 1 al 4, para ver el cuarto motivo del juicio de Dios. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Wow. Dios habla aquí de forma poderosa, ¿cierto? En contra del pecado. Y vemos aquí el cuarto motivo del juicio de Dios y es la injusticia de los gobernantes. La injusticia de los gobernantes. Porque aquí habla específicamente de ellos, ¿cierto? En el 1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Y qué tipo de injusticias vemos aquí, hermanos? Pues vemos ahí una falta de equidad ante la ley, ¿cierto? Que vemos ahí en el 2 para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y vemos ahí que los que tenían el poder estaban haciendo leyes para favorecer sus intereses y no los intereses de toda la sociedad. Y eso es algo que vemos a lo largo del Antiguo Testamento, que todas las personas debían tener los mismos derechos ante la ley de Dios, ¿cierto? En este caso, ellos estaban pensando más en los ricos que en los pobres. Y estaban pensando en cómo aprovecharse de las viudas y los huérfanos. Y qué triste, porque son las personas más vulnerables. También vemos ahí esa falta de solidaridad como pueblo. Ellos debían cuidar a los huérfanos y a las viudas, y en vez de hacerlo, estaban haciendo todo lo contrario. Y eso nos puede enseñar a nosotros también, ¿cierto? Sobre cómo actuar con justicia, cómo no tener favoritos y pensar que quizás la ley debe aplicar a otras personas y no a nosotros. O mirar cómo es la otra persona para saber si debemos hacer justicia o no. Entonces vemos aquí la importancia de la justicia. Dios nos manda a vivir en justicia y a amar a los afligidos, viudas y huérfanos. Y hoy día, más que nunca, como cristianos, vemos la importancia de eso, ¿cierto? Porque cada vez hay más personas a las cuales podemos amar de esa forma cuando vemos una necesidad. Y no es siempre con dinero o algo así, sino hay muchas formas de apoyar, ¿cierto? Y como hemos dicho, la oración es clave, ¿sí? Pero cuando empezamos a orar, ¿qué pasa? Porque Cristo, ¿qué dice? Él dice, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies, porque la mies es mucha, mas los obreros pocos, ¿cierto? Cuando empezamos a orar, ¿qué va a hacer Dios en nuestro corazón? Nos va a motivar también a ser parte de la solución. Cuando empezamos a orar, ¿sí? Entonces en eso Dios nos llama a vivir con justicia, con amor, de una forma muy diferente. Y como mencioné, esto va a sobresalir cada vez más, hermanos, porque la situación del país y de la sociedad mundial está cada vez más difícil. Y ya podemos ver cada vez más persecución en contra del cristianismo, por ejemplo, porque el mensaje de Cristo no es bien recibido. Pero Dios nos llama a amar de todas maneras, ¿cierto? Y si una persona es injusta con nosotros, también debemos amar.
Ahora, ¿por qué un pasaje tan negativo acá? Pues me encantó lo que decía el comentarista Barry Webb, que él hablaba de que este pasaje nos prepara para otro pasaje. De hecho, estamos viendo los mensajes intercalados de Isaías, ¿cierto? Un mensaje de esperanza, un mensaje de juicio, bueno, como el título, ¿cierto? Dios de juicio y esperanza. Y vemos aquí que él ha hablado de 4 motivos del juicio de Dios. ¿Cuáles son, hermanos? La altivez del pueblo, la falsedad del pueblo, la discordia del pueblo, la injusticia de los gobernantes. Y ese cuadro es bastante negativo, pero miren el capítulo 11, el versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Como mencioné, como ese palo que se cayó, ellos estaban reducidos a un tronco, pero ¿qué va a hacer Dios? Un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿De quién está hablando el 11? Wow, qué hermoso, ¿cierto? Al ver la injusticia del pueblo, eso nos trae recuerdos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Al ver su falsedad, nos recuerda su rectitud, su integridad, su verdad. Incluso Él dice que Él es la verdad. Y eso nos debe llenar de esperanza, hermanos. Porque sencillamente si ponemos la esperanza en alguien de esta tierra ahorita, vamos a quedar bien defraudados. Ninguno va a cumplir con nuestras expectativas, pero hay uno que viene que va a cumplir y va a ir más allá de toda expectativa humana, y es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga para reinar con sabiduría, con justicia y con amor, va a ser un día maravilloso. Y entonces, al ver este cuadro negativo, nos debe llevar a ver ese cuadro de esperanza también, porque Él viene por nosotros y Él viene para establecer su reino también. Ahora, con todo esto, ¿cuál sería la respuesta nuestra? ¿Cuál sería la respuesta personal de cada uno? Miren nuevamente el capítulo 9, el versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Este debe ser uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Porque, ¿qué debían hacer ellos? Si Dios estaba disciplinándolos, si Dios estaba castigándolos, debían convertirse a Él. Pero ¿qué dice? No se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a Jehová de los ejércitos. Con todo esto, la mano del Señor estaba extendida contra ellos todavía por su falta de convertirse o su falta de humildad para convertirse. Entonces, la respuesta primera sería convertirnos al Señor si no lo hemos hecho. ¿Sí? En vez de altivez, podemos mostrar humildad. En vez de falsedad, podemos vivir la verdad. En vez de discordia, podemos unirnos. En vez de injusticia, podemos amar a nuestro prójimo y promover la justicia en la sociedad. Pero para hacer eso, tenemos que convertirnos. Porque hay mucha gente que quiere promover todo eso, pero si no tiene a Cristo, no puede hacerlo. Sencillamente. Porque la única forma de amar es entender el amor de Cristo. La única forma de ser personas justas y honestas
de la verdad es conocer a Cristo, quien es la verdad. Entonces, debemos convertirnos a Cristo. Y leí un artículo que me gustó mucho, que ellos hablaban de la sociedad hoy día, que todo el mundo quiere decir que o hacer una diferencia entre los buenos y los malos, ¿cierto? Ellos son malos y nosotros los buenos. Y los autores dijeron lo siguiente: en contraste, el cristianismo marca una línea entre las personas malas, todos nosotros, y Jesús. En vez de decir, no, ellos son los malos, ¿qué debemos hacer? O decir, nosotros somos los malos y solamente por la gracia de Cristo podemos vivir una vida que lo glorifica. Es por su gracia, es por su amor. Porque realmente cuando miramos la humanidad, todos estamos por un lado en nuestra maldad y pecado, mas hay uno, nuestro Señor Jesús, quien está por el otro lado. Un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque Él fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Oremos. Padre, te glorificamos en esta mañana porque al ver este cuadro tan oscuro, Padre, tan triste, de un pueblo tan lejos de ti, Padre, que ellos llamaban a lo malo bueno, a lo bueno malo. Ellos, hasta los más débiles, Padre, vivían una vida falsa. Padre, esto nos llama a mirar nuestra vida mucho también. Porque, Padre, muchas veces nosotros también podemos ser deshonestos con nosotros mismos. Podemos, Padre, muchas veces despreciar a los demás, menospreciarlos, pero tú nos llamas a algo diferente. Oramos en esta mañana que si hay alguien que no conoce a tu Hijo, que hoy sea el día de salvación, Padre, que puedan ver lo que Él es realmente, que puedan ver su rectitud, su amor y entender, Padre, esa muerte en esa cruz, en donde Él recibió tu furor, tu mano extendida sobre Él, Padre, para castigar nuestro pecado. Pero gracias, Padre, porque tú no lo dejaste en esa tumba, sino que lo resucitaste. Y gracias porque Él está a tu diestra en este momento y quiere ofrecer la salvación a cualquiera que se arrepienta de corazón y confíe en Cristo, Padre. Oramos que tú uses tu palabra. Sabemos que solamente tú puedes dar la convicción de la verdad de ese pasaje, Padre. Oramos también por nosotros que hemos recibido a Cristo, que podamos, Padre, entender mejor tu ira, tu furor contra el pecado, Padre, como algo justo y necesario. Pero que eso motive, Padre, nuestra vida para marcar una diferencia, para ser personas diferentes en esta sociedad, personas diferentes, Padre, en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.